Un cordial saludo, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a poder compartir las respuestas correctas del banco de preguntas. No sin antes poderles compartir este versículo en Proverbios 12:24 que dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En otra versión dice: la mano de los diligentes gobernará, mas los perezosos llegarán a la pobreza. Pero también dice otra versión: trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. Con esa palabra empezamos con compartir justamente las respuestas correctas. Y tenemos acá justamente el banco de preguntas para poder ir analizando cada pregunta y también cada respuesta. En primer lugar dice: el Excel es una hoja de cálculo, porque justamente tiene el nombre de programa para realizar todo tipo de cálculos. Es una hoja de cálculo. Un rango se marca con clic sostenido. Veamos este ejemplo. Cuando tenemos los datos, entonces ustedes pueden marcar un rango de manera vertical, de manera horizontal o ambos. Eso es marcar un rango. La siguiente pregunta dice: el botón para centrar títulos se llama combinar y centrar. Veamos el ejemplo. Yo escribo un título. Generalmente los títulos se escriben en la fila 3. Y para poder centrar un título en un espacio, marcamos el rango y le damos clic en el botón combinar y centrar. Fíjense, combinar y centrar y queda al medio. Ese sería el ejemplo de la respuesta a la pregunta 3. La cantidad de filas por hoja es de... Vamos a ver la cantidad de filas. Exactamente, las filas son las que están de forma vertical y la última es la 1.048.576. Ahí está la cantidad de filas. La respuesta correcta sería entonces la primera opción. El nombre de archivo de Microsoft Excel es Excel. Eso es muy importante porque cuando nosotros ejecutamos el poder abrir con el comando ejecutar, escribimos Excel, que es el nombre correcto. La cantidad de columnas es, aquí veremos la cantidad de columnas y veamos con el ejemplo gráfico. Tenemos la columna 1, que es la columna A. Y ahora vamos a ver que la cantidad de columnas que hay en toda la hoja de cálculo es de 16.384. Entonces esa es la cantidad correcta, 16.384. Veamos ahora la cantidad de celdas. La cantidad de celdas, ¿cuánto será? La cantidad de celdas es este valor, 16.384, multiplicado por la cantidad de filas, 1.048.576. Entonces, la cantidad total de celdas es de este valor. En la respuesta correcta sería el inciso B. Comparamos. 17.179.869.184. Esa es la correcta. En la pregunta número 8 tenemos la fórmula correcta. ¿Cómo se la debe escribir? Es esta de acá. Igual a 5 más B5. Porque en cada fórmula no se olvide. Cuando escribimos una fórmula,
Por ejemplo, en A5 escribimos 5, en A o 10 y en B5 escribimos 60, y la fórmula correcta es escribir igual la posición de celda donde está el primer valor más la posición de celda donde está el segundo valor, igual a 5 más B5, y ahí me sale el resultado 70. Esa fórmula luego obviamente lo podemos copiar con un sostenido para sacar los demás registros con fórmulas. Para fijar la posición de celda se digita la tecla F4. ¿Qué es fijar la posición de celda? Cuando nosotros queremos copiar una fórmula, un ejemplo. Yo quiero multiplicar este valor por un valor que vamos a poner acá. El tipo de cambio, por ejemplo, 6.89. Y yo quiero, aquí metemos algunos valores, y acá también. Y en este lugar queremos, por ejemplo, saber cuántos dólares hay o cuántos bolivianos hay en 70 dólares. Simplemente multiplicamos este valor por este tipo de cambio. Y como este tipo de cambio es un valor fijo, digitamos F4 y me va a aparecer unos símbolos, y eso permite que luego al copiar, fíjense en las fórmulas, C5 cambia, C6, C7, C8, C9, porque va manteniendo estos valores. Pero acá E5 no cambia. E5, 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 es justamente porque digité F4. Eso, y esa es la respuesta correcta. Los signos más, menos, multiplicación o asterisco y barra o división son signos de símbolos matemáticos. El tipo de datos solo con puras letras es alfabético, porque puras letras solamente son alfabéticos. Porque hay alfabéticos, numéricos, de fecha, alfanuméricos, etc. Pero puras letras, alfabético. El tipo de dato con letras, números y signos es alfanumérico, porque ahí podemos escribir números, letras y una combinación. Por ejemplo, le muestro. Acá puedo escribir Juan. Es un dato alfabético. Carola. Es un dato alfabético. Heladera. Es un dato alfabético. Los datos alfanuméricos es la combinación de letras con números. Por ejemplo, la placa de un auto. El número de carnet. Y otros datos que ameritan letras y números. La dirección de una calle. Datos alfanuméricos. El tipo de dato con días del calendario se llama fechas. Cualquier dato con el calendario o una fecha es dato de fecha. Para crear un libro nuevo se digita control U. Eso hace de que cuando ustedes están trabajando en un documento o en un libro, al digitar control U, lo cual estoy haciéndolo acá, aparece un libro nuevo. El conjunto de celdas es llamado rango. Justamente tenemos aquí en el ejemplo, lo que mencioné hace un momento, un conjunto de celdas de forma vertical que la marcamos de arriba para abajo o en cualquier sentido es un rango. El indicador que marca un rango es la opción B. Aquí marcamos la opción B. La siguiente, vamos a poner acá, esta opción. Si no se puede marcar, podemos escribir la respuesta correcta. Tenemos el indicador, perdón, antes para mostrarles en un ejemplo, cuando aparece esa cruz, fíjense, ahí está la cruz para marcar, es justamente la que se utiliza para seleccionar lo que nosotros queremos marcar. El indicador que sirve para copiar es el indicador de abajo.
el inciso C, porque cuando nosotros vamos a copiar una fórmula, como indica acá, aparece esa cruz, fíjese bien detenidamente, y cuando damos clic sostenido, copia la fórmula. El indicador para mover es el inciso A, es esta de acá. Entonces la respuesta correcta es esta, porque se van a fijar, cuando ustedes colocan el puntero en este valor y aparece esa cruz con flechas, yo puedo mover el dato. Fíjense, yo coloco el puntero, aparece ese indicador y al clic sostenido darle, mueve el dato de un lugar a otro. Es la opción A. La pregunta número 19, un dato alfabético, ¿en qué posición de la celda queda al escribir? El dato alfabético siempre queda a la izquierda. Lo vamos a demostrar, por ejemplo, cuando escribimos un dato alfabético, acá vemos que está a la izquierda de la celda. Escribimos, por ejemplo, ABC, y este dato queda a la derecha. Los números van a quedar siempre a la izquierda, perdón, en los datos alfabéticos, y los numéricos quedan a la derecha, por el orden de unidades. El dato numérico, ¿en qué posición? Aquí ya como habíamos visto, se alinea a la derecha. Y ahí tenemos entonces las respuestas correctas y se preparará un formulario en el Classroom. Por favor, quisiera que entren al Classroom y ahí puedan resolver en este tiempo ese banco de preguntas ya de manera virtual y con la respuesta ya en la cual al finalizar van a saber y conocer su resultado en base a la explicación que se ha hecho. Que tengan una buena tarde, que Dios los siga bendiciendo y cuidando.